¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a los que nos están escuchando o los que nos están viendo en YouTube. Queremos agradecerles a todos por ese buen recibimiento que hemos tenido con ustedes en las redes sociales. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a su podcast, El Miedo Habla. Y el día de hoy estamos Maye y Luis acompañándolos en este nuevo episodio que queremos compartir con ustedes. El título de este episodio se llama La liberación de Rebeca. Bien, esta historia nos la hicieron llegar. Tengo aquí las notas, por si me ven que cambio la vista y se vayan a asustar. Sí, que no se pase ningún detalle, Luis. Sí, muy bien. De aquí alcanzo a ver. Esto se llama liberación. ¿Por qué liberación? ¿Conoces algo de las liberaciones? Bueno, las liberaciones es el sinónimo de exorcismo. Solo que la palabra exorcismo está patentada por el Vaticano. Uh-huh. Solamente los exorcismos se llevan a cabo por padres certificados y utilizan los exorcismos, el ritual de los exorcismos. El ritual del exorcismo, correcto. Entonces, la liberación es para todos aquellos que no son católicos o no llevan el ritual del Vaticano. Uh-huh. Entonces, Cualquier otra religión se le llama que hace una liberación demoníaca en lugar de exorcismo. Es una liberación. Es una liberación, sí. Esta es una liberación, ¿vale? Bien, en esta historia nos la platica la esposa del curandero. El curandero tenía un campo a las afueras de La Piedad, Michoacán. Por eso es que tenemos historia de allí, de esa zona de La Piedad. Él tenía un campo de sembradío. Bien. Tenía grupo de trabajadores y trabajadoras. En este caso, Rebeca era una trabajadora de él. Entonces, este curandero, siendo dueño de la milpa, veía constantemente a su grupo y notaba algo muy raro en Rebeca. Le llegó a decir varias veces: oye, ¿tienes algo? Yo presiento que tienes algo. Sí. Deberías ir a darte una limpia. Si no la quieres conmigo, puede ser con cualquier otra persona, pero yo noto que tienes algo. Rebeca no hacía caso, porque era muy incrédula y no le gustaba eso de las religiones alternas. Después de haber visitado a diferentes doctores y de explicarles qué era lo que ella sentía todo el tiempo, un dolor de cabeza, una migraña que no se la podía quitar, los doctores simplemente le daban analgésicos, para no decir marcas, pues diferentes analgésicos, unos más fuertes que otros. Ninguno le quitaba el dolor de cabeza que ella tenía. Entonces, de tanto insistirle o de tanto mencionarle al curandero, ella tomó esa opción y dijo: pues a lo mejor sí es cierto, pues vamos a ver. Ya probé todos los doctores. Se acerca entonces con el curandero, con su patrón, y le dice: ¿sabe qué, patrón? Yo creo que sí le voy a hacer caso. Vamos a hacer esa limpia. Muy bien. En la primera visita, cuando el curandero, junto con su esposa, que es su asistente, empiezan este rito, esta forma de que ellos hacen sus limpias, la colocan en el centro de una habitación y le ponen un círculo de sal alrededor. Este círculo de sal, en muchas religiones diferentes, se usa para estas limpias. Protecciones. Liberaciones. Liberaciones y protecciones. Protección, correcto. Entonces, empiezan en este ritual. Con agua bendita, con sus hierbas. No mencionan qué tipo de hierbas ponen o qué esencias le ponen al agua, pero es agua bendita con otras cosas. En el momento en que le están haciendo su primera limpia a Rebeca, su cara
sus ojos empiezan a cambiar. Sus ojos cambian a un tono negro, oscuro, unos ojos penetrantes. Y su cara empieza a cambiar a una forma más tosca, como si fuera un hombre. Sus facciones eran diferentes. Y todo esto lo veía la esposa. El curandero pues seguía a él con sus rezos, haciendo su ritual. Le empieza a cambiar la voz. Una voz más ronca. Qué miedo. Y le empieza a decir groserías. Empieza a gritarle. Empieza a decir maldiciones. Muchas groserías. Al momento que ella está en el círculo y el curandero le sigue rezando, ya con su cara cambiada, con sus ojos negros, se empieza a torcer y empieza a cambiar de posición. ¿A torcerse cómo? Se torció hacia la espalda, haciendo un arco. Su espalda llega casi a las rodillas de la parte de atrás. Entonces, al momento de que ella está en esa posición, el curandero le empieza a rezar más fuerte, empieza a gritar y empieza a darle sus rocíos de agua bendita. Cuando le hace esto, ella regresa en sí, vuelve nuevamente en su conciencia. No sabe qué pasó, pero el curandero le dice: ok, esto es apenas el inicio. Tienes que tener cuidado. No va a ser fácil. La manda a su casa y le platica a su hermana: oye, ¿sabes qué? Fui a ver a esta persona. Me hicieron una limpia. No sé qué pasó, pero me dice que tengo que regresar. Bueno, a partir de ahí, la casa de Rebeca empezó a percibirse un olor fétido, un olor feo, como si algo se estuviera pudriendo. La casa se empezó a llenar de moscas. Notaron muchas plagas, gusanos. Gusanos de esos que ves en la comida podrida. En la carne. Carne podrida. Por más que limpiaban, no sabían de dónde salía ese olor. Sí. Un olor feo. Pasa el tiempo y estas situaciones en donde ella es poseída se vuelven más y más constantes. Lo curioso es que cuando entraba ella en ese estado de trance, en esa posesión, digámosle así, todos los perros de la cuadra empezaban a ladrar. Las luces de su casa, las luces de su alrededor empezaban a parpadear. Entonces su hermana notaba que esto no era normal y le dijo a Rebeca: ¿sabes qué? Cuando me pase esto, llámale al curandero. Este es el número del curandero y dile que venga, porque yo he estado yendo y me dice que me pasa lo mismo. Entonces, hay ocasiones en donde yo no sé en qué momento entro en ese estado. Necesito que tú le llames y le digas que venga. En varias ocasiones, ella no se daba cuenta cuando era poseída, pero regresaba y se quedaba con unos pensamientos de querer dañar a su familia, a sus hijos. ¿Desvivirlos? Desvivir a sus hijos. El curandero le empieza a hacer estas limpias. Y Rebeca recuerda a partir de cuándo empezaron estos pensamientos tan negros, estos pensamientos tan dañinos, Tan oscuros. oscuros. Y se da cuenta que es un día cuando ella estaba sentada en la sala, que ella percibe, ella nota que alguien entra a su casa. Eran dos personas, un hombre y una mujer.
Y estas personas entraron con una cara burlesca. Una cara en donde se le quedaban viendo, pero se burlaban. Se reían de ella. Ellos le decían qué era lo que tenía que hacer con sus hijos. Que los desviviera. Y ella no quería. Ella dice que ese sentimiento se incrementaba y que esos pensamientos la aterraban. Le pidió a su hermana: llámale al curandero. Algo no está bien. Tenía mucho miedo de lastimar a sus hijos. Ella sentía que estas entidades, con esa cara burlona, le estaban exigiendo que los desviviera. Cuando la hermana le llama al curandero, Rebeca ya está en un trance. ¿Ya está poseída? Está poseída. El curandero, al recibir la llamada, le dice a su esposa: hey, vieja, vámonos porque Rebeca no está bien. Se suben a la moto y en cuanto agarran el camino, empiezan a notar que hay tropiezos. ¿Como cuáles? Mucho tráfico, las calles cerradas. Y él, con esa urgencia, con esa prisa de ir a atender a esta persona, a Rebeca, se accidenta. No mencionan qué tipo de accidente, pero no fue tan grave como para perder todo el día. Simplemente, ¿sabes qué? Vámonos por otro lado. Y llegan hasta donde está Rebeca, a la comunidad donde está Rebeca. Rebeca, para ese entonces, ya está en la calle, gritando, poseída, gritando y blasfemando a todo el mundo. Todo el que se acerque, ella tiraba piedras. Ya estaba oscureciendo y las luces de la cuadra parpadeaban. En el momento de que ella está en la calle, se acerca a una barda. Esta barda es de piedras. El curandero llega en ese momento y alcanza a ver cómo Rebeca está siendo azotada de cabeza hacia esa barda. La gente, al haber estado escuchando todos los gritos y todo lo que ella estaba diciendo, salen para ver qué pasa. Algunos escépticos dicen: ay, están actuando. ¿Ahora qué quieren? ¿Llamar la atención? Pero Rebeca seguía golpeándose la cara. El curandero se acerca y empieza a rezar. Empieza a darle su liberación, su rito de liberación. En cuanto Rebeca escucha esas palabras, se detiene, voltea hacia donde está el curandero y queda levitando en el aire. ¿Levitando? Suspendida en el aire, como unos 10, 15 centímetros. Cuando el curandero se acerca y le sigue gritando a la entidad, a esta posesión, Rebeca se despega de la pared y cae en el piso. Pero está poseída y se le deja ir a los golpes, a querer desvivir ahora al curandero. El curandero traía un Cristo y se ve, porque la esposa comenta, que Rebeca quería alcanzar el Cristo para arrancárselo o hacerle daño al curandero con ese Cristo. El Cristo, comentan que quedó completamente torcido por la fuerza que tenía esta no persona. Todas las personas que estaban alrededor, que pensaban: ¿están jugando?
se dieron cuenta que ya no era. Esto sí está de más. En el momento de que el curandero logra calmar a este demonio, Rebeca queda en el suelo. La esposa, la hermana de Rebeca y el curandero estando encima de Rebeca, ella vuelve a entrar en trance y su fuerza fue tanta que levantaba a los tres juntos. ¿Levitó? Volvió a levitar con ellos encima. Wow. Imagínate la fuerza. Eso ya no es una persona. No. Bien. Pasó más de una hora. Y todo este tiempo le estaban rezando. ¿Qué le rezaba el curandero? No sabemos. Pero después de ese tiempo logró dominarlo. Rebeca, ya estando en su casa, calmada, que ya regresó en conciencia, logra platicar con el curandero. Y el curandero se da cuenta que no es una posesión cualquiera. Esto ya es un demonio. Entonces él, sabiendo que es un demonio, saca su libro en donde vienen los nombres de los demonios. Se los empieza a nombrar a Rebeca. Y Rebeca reconoce uno. Reconoce ese nombre. Y es cuando le dice, ese es. El curandero, en el momento de que ya sabe contra quién está luchando, es cuando tiene la oportunidad de completar ese ritual. Sabe cómo eliminarlo del cuerpo de Rebeca. Así es de que en la siguiente posesión es cuando ya se dirige directamente hacia ese demonio. Y es por eso, esa es la razón por la cual pudo salvarlo. Hoy Rebeca continúa con su vida. Y en esta liberación, lo que queremos mostrarles es el amor tan grande que tiene una madre. Que aún, a pesar de que estaba luchando internamente con esa fuerza maligna, ella decidió salirse de su casa para no lastimar a sus hijos. Prefirió sufrir ella el castigo y darle el espacio a sus hijos. Eso es un amor de madre. Qué fuerte. ¿Les gustó? Mucho. Impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque sí ha habido casos de posesiones donde sí, y están documentados, donde sí llegan a matar a familiares. Desvivir familiares. A desvivir familiares. Sí están documentados. Hay un caso muy famoso que no podemos nombrarlo porque pues tenemos miedo que nos tiren el video. Derechos de autor. Derechos de autor. Miedólogos, pero ustedes ya se imaginarán, de hecho hicieron varias películas. Hay varias películas. Entonces, donde sí dan testimonio de estas entidades que les hablan. Y no es esquizofrenia, porque ella no sufría esquizofrenia, sino que empezó a ver esto a raíz de la primera liberación, ¿verdad? A partir de la primera liberación es que ella se da cuenta que esos dolores de cabeza no eran normales. Sí. Así es. Miedólogos. Esperemos que les haya gustado. Si alguien tiene alguna historia parecida, por favor, háganosla llegar. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales que son. Estamos en Facebook como El Miedo Habla Podcast. Nuestra página oficial es elmiedohabla.com. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok. Búsquenos. Muchas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado. Saludos. Gracias, buenas noches. Miedólogos, gracias. Buenas Bye. tardes. Buenos días. Bye.